Entonces, para que quede dentro de la clase, dijimos que vamos a ver los niveles de planificación, debemos determinar a qué nivel se debe llevar a cabo esta planificación y comienza desde arriba hacia abajo, existiendo 3 niveles definidos. El primero corresponde a la planificación estratégica, el segundo a la planificación táctica y el tercero a la planificación operacional. ¿Ya? Entre ellos se relacionan de acuerdo al nivel de planificación y un nivel de control. Entonces, es importante que haya una coherencia adecuada entre estos distintos niveles de planificación. El primero de ellos guarda relación con la planificación estratégica, la cual considera aspectos globales del proyecto, ¿ya? Y el tiempo en el que se considera es a largo plazo. Este se enfoca en lo que se va a realizar y se utiliza una división gruesa de las actividades del proyecto, ya sea, por ejemplo, construir un túnel, ¿cierto? Está la excavación y podríamos decir que debe llevarse a cabo una excavación y no todas las actividades que están relacionadas a la excavación propiamente tal, ¿cierto? El determinar el volumen de tierra a transportar, etcétera, cuántas personas, etcétera, ¿ya? Solamente se preocupa de el gran tema de la excavación. El énfasis que tiene está puesto en los objetivos generales y una forma general de lograrlos. ¿Ya? Esto es referente a la planificación estratégica. Tenemos también que considerar la planificación táctica, la cual está considerada a un mediano plazo. Y esta se preocupa de un nivel más detallado del proyecto, ¿ya? Además de su definición. Y por último, tenemos la planificación operacional, la cual es considerada en el corto plazo. Esta se encarga en detalle de cómo ejecutar las tareas que son necesarias para llevar a cabo o materializar, ¿cierto?, las actividades definidas en los niveles anteriores. Entonces, en la planificación operacional se basa en cómo se ejecutan las tareas, ¿ya? ¿Para qué se requiere planificar? Para los siguientes propósitos. El primero lo podríamos considerar como el establecimiento de un plan de materialización del proyecto. También para una comunicación efectiva a todos los involucrados en el proyecto. ¿Ya? El énfasis está asignado a los diferentes objetivos o metas que tiene este proyecto. También es importante que haya un logro de la utilización más eficiente de los recursos que están asignados al proyecto. Se produce un manejo y una reducción adecuada de las consecuencias de los riesgos que están presentes en un proyecto. Ayuda también en la toma de decisiones adecuadas y oportunas y da una asignación apropiada de responsabilidades y tareas. Entonces, el ciclo de vida de un proyecto de construcción lo podríamos definir de acuerdo a una línea de tiempo en el cual se produce en primera instancia la conceptualización del proyecto, ¿cierto? Posteriormente, la definición del mismo, el desarrollo del proyecto, la ejecución y, por último, el término o cierre de un proyecto. Esto tiene que ver con el ciclo de vida que tiene un proyecto. Este ciclo de vida se puede resumir en un gráfico, como el que se expone, ¿cierto?, en esta diapositiva, en donde en el eje de las ordenadas se expone el porcentaje de avance y en el eje de las abscisas se expone el tiempo. Entonces, la primera etapa podríamos considerar la factibilidad, ¿cierto?
en donde se formula el proyecto, hay estudios de factibilidad, hay un diseño estratégico y una aprobación. ¿Cuándo se cierra la primera etapa? Cuando hay una decisión sobre la continuidad de este proyecto. La segunda etapa ya pasa a ser considerada la planificación y el diseño. ¿Ya? Hay un diseño base, hay un programa y presupuesto, hay términos y condiciones contractuales y hay una planificación un tanto más detallada. El hito que marca el término de esta segunda etapa radica en los principales contratos que se adjudican. La tercera etapa ya tiene que ver con la ejecución, ¿cierto? Que podríamos llamar como producción, que tiene que ver con la construcción, la entrega de trabajos civiles, las instalaciones, los ensayos. Y ya cuando la instalación está prácticamente completa, podríamos definir la última etapa, como la cuarta etapa, y la puesta en marcha, en donde se hacen unas pruebas finales y se lleva también a cabo un mantenimiento. En ese entonces podríamos nosotros considerar el 100% relativo a la operación total de un proyecto en particular. Se ha investigado, ¿cierto?, que el ciclo del proyecto guarda relación con la capacidad de los distintos participantes en influir en los resultados del proyecto. Esto disminuye a medida que se está desarrollando el proyecto, ¿ya? Para ello, también se incorpora un gráfico en donde se menciona que la influencia de las decisiones y el costo de cambiar el proyecto como tal a lo largo del tiempo. Entonces, la influencia de las decisiones se presenta, ¿cierto?, al costado izquierdo, donde en un comienzo, en la etapa de planificación, en primera instancia, la influencia de las decisiones, si hay un cambio, no es tan grande el costo de llevar a cabo un cambio, pero la influencia es muy alta, ¿ya? Tal como se presenta, vamos a rayar un poquito esta diapositiva. La influencia de las decisiones, ¿cierto?, es muy alta y el costo que tiene tomar en cuenta estas decisiones y llevar a cabo un cambio, el costo es muy bajo. Cuando el proyecto comienza, ¿cierto? Entonces, cuando el proyecto se concibe, digámoslo así, no hay un gran costo al llevar a cabo algún cambio de acuerdo a las decisiones que toma el directorio o las personas que van a llevar a cabo el proyecto. Con el paso del tiempo, y ya entrando a la etapa de desarrollo, la influencia que tiene el llevar a cabo un cambio es mucho menor y el costo empieza a aumentar. A medida que sigue avanzando el proyecto, una vez que ya se está ejecutando, ¿cierto?, la influencia disminuye, ¿cierto?, y el costo comienza a incrementarse de forma muy importante, ¿ya? Y en la etapa final, si es necesario llevar a cabo algún cambio, el costo ya es muy alto, porque, por ejemplo, si quedó mal hecho un muro, es mucho más caro llevarlo, demolerlo y poder comprar más materiales, considerar nuevamente esas actividades que tienen que ver con la elaboración del muro nuevamente. Entonces, a eso se refiere el costo. Y la influencia ya baja a tal nivel que no hay mucha injerencia en poder hacer algún cambio, ¿ya? Entonces eso tiene que ver con el costo que tiene el llevar a cabo
un cambio a lo largo del proyecto. Y todo esto tiene que ver con el ciclo de vida de un proyecto en particular. Hasta este punto, que es considerado como un punto de inflexión, ¿cierto? Está la oportunidad constructivista, ¿ya? O sea, que el cambio efectivamente sea un cambio que sea beneficioso para el proyecto, pero después de cierto punto, la intervención podríamos considerarla, ¿cierto? El concepto como tal, intervención destructiva, tiene que ver con que el cambio que se lleve a cabo efectivamente no trae algún beneficio monetario, económico en el proyecto. Bien, hay un concepto que necesitamos nosotros considerar para que está en realidad, ya está inmerso un poco en la conciencia de uno, en el sentido de que el concepto de sistemas tiene que ver como con los conjuntos, ¿ya? Podríamos hacerlo de forma análoga y podríamos considerar los diagramas de Venn, por ejemplo, que tiene que ver con los conjuntos, con el concepto de sistemas, ¿ya? Este concepto nace alrededor de los años 1940 y 1950 y se desarrolló, ¿cierto?, para solucionar problemas que son un tanto complejos en ingeniería, ¿ya? Un sistema corresponde a un conjunto de objetos, un conjunto de principios, reglas, etcétera. Todos ellos unidos por una interacción ordenada para formar un todo organizado, o sea, un gran conjunto. Está sujeto a restricciones que limitan la respuesta de los componentes individuales y del sistema en sí. Entonces, un ejemplo de sistema nace por una necesidad. Posteriormente, hay una coordinación y finalmente una planificación, ¿ya? Por ejemplo, podríamos considerar la necesidad de transporte y para suplir esta necesidad de transporte nace el vehículo, ¿ya? Ese es el ejemplo que se da de sistema. Este concepto puede ser asociado a la planificación. Entonces, este sistema está asociado a algunas entradas y en base a los cambios que se producen, hay después una salida, ¿ya? Es como un conjunto donde se ingresan algunas variables y salen otras variables. Bueno, este concepto, para poder llevarlo a cabo o emplearlo, se puede llevar a cabo por medio de 9 pasos, los cuales están definidos, ¿cierto? Bueno, y enumerados. En este caso, el primero corresponde al análisis de la necesidad o del problema. Posterior a ello, se debe hacer una definición y una especificación del problema. En tercer lugar, se debe desarrollar el criterio de diseño que permita obtener una solución. El cuarto ya tiene que ver con la generación de las alternativas de solución. El quinto, la verificación de la factibilidad física, económica y financiera de dichas soluciones. Posterior a ello,
se pueden optimizar estas alternativas factibles y hay una evaluación de estas alternativas optimizadas. Después de obtener todas estas alternativas, uno selecciona la mejor solución. Y de esta forma uno puede implantar la solución, la mejor solución que encontró. Y por último, hay un tema de retroalimentación y control para mejorar en forma continua. ¿Ya? Estas son las etapas o todos los pasos para llevar a cabo y para desarrollar este concepto de sistema. Aquí se puede poner un diagrama, ¿cierto? En donde se considera como el conjunto principal al sistema, el cual está compuesto por subsistemas y cada subsistema está compuesto por algunos componentes, ¿ya? Entonces, ahí se puede ver el diagrama como un conjunto de diagrama de Venn, ¿cierto? En donde se relaciona a este conjunto grande, después los subconjuntos que vienen y los elementos de cada subconjunto. Bien, los componentes básicos en la creación de un sistema, primero, pueden ser sintetizados para formar parte de un sistema, que generalmente tiene una estructura piramidal, con subsistemas y componentes, tal como se ve en este gráfico. Segundo, se analiza el sistema o la solución para asegurar su factibilidad y optimización. Y tercero, hay una selección, implantación y modificación de este sistema. Entonces, de forma análoga, como vimos en este diagrama, ¿cierto? Entradas, sistema y salidas, tenemos este diagrama de acá, en donde lo podemos aplicar a la administración de proyectos, ¿ya? Donde las entradas para nosotros van a ser los recursos, el sistema va a ser el entorno, ¿cierto? Que corresponde al sistema de administración de proyectos y como salida vamos a obtener nosotros unos resultados, ¿ya? Dentro de los recursos que nosotros necesitamos están los recursos humanos, los materiales, equipos, información, también puede ser tomado como una especie de recurso, el dinero, ¿cierto? Y hay otros. Después entramos al sistema como tal, donde este sistema de administración de proyectos necesita cumplir con ciertas etapas como la planificación, la organización, la dirección y el control. Y por medio de este sistema nosotros vamos a obtener algunos resultados, como el plazo, el costo, la calidad y la satisfacción. La planificación dentro de la administración de proyectos está dada por distintas funciones como la planificación, la organización, la dirección y el control, ¿ya? Con el fin de llevar una transformación de los recursos humanos, materiales, de los equipos y transformarlos, ¿cierto?, en un resultado que puede ser medido en función del desempeño en base al costo, el plazo, la calidad y la satisfacción de los interesados. Esta administración, ¿cierto?, que fue propuesta por Walker en el año 90, la podemos definir mediante algunas etapas, ¿ya? Como la primera, que corresponde a definir metas u objetivos para un proyecto, considerar cuáles son las amenazas o las restricciones para llevar a cabo el proyecto. Hay que considerar oportunidades disponibles y considerar también
diversas opciones o alternativas. Posterior a ello, construir un modelo o un plan para su ejecución, seguir este proceso, el progreso de la ejecución, el seguimiento, ¿cierto? Se van repitiendo algunos pasos dentro de lo que hemos visto y revisar el modelo de acuerdo a la información que dio el seguimiento. Y en base a ello, tomar acciones de control. Ya se va haciendo un poquito más complejo, pero de todas formas se va repitiendo un poco el ciclo que hemos visto. ¿Cuáles son los atributos del concepto de sistemas a la planificación y control de proyectos? Es que enfatiza la importancia de las relaciones que unen los componentes en una entidad concreta, utiliza también una metodología determinada, aplica las herramientas y técnicas de diseño de sistemas, ¿cierto?, apropiadas a la etapa del proyecto y a las necesidades que son dictadas por el tamaño y la complejidad del mismo. Entonces aquí se puede hacer un símil o un paralelo entre el proceso de sistema y el proceso de planificación en base a sus etapas, ¿ya? La primera entonces tiene que ver con el análisis, la definición. El segundo, el planeamiento. Tercero, hay una programación. Posterior a la programación hay una evaluación y optimización. Le sigue la implantación. Está la etapa de seguimiento, de control y finalmente se produce una actualización. Y entonces este es el paralelo, ¿cierto?, entre el proceso de sistemas y el proceso de planificación. Dentro de estos procesos de la planificación, de acuerdo al Instituto de Administración de Proyectos de Estados Unidos, el proceso de planificación cuenta con varios procesos centrales propios, ¿ya?, los cuales están expuestos en las siguientes 10 procesos, ¿ya? El primero corresponde a la planificación del alcance del proyecto. Después viene la definición del alcance, ¿cierto? Hasta dónde llega este proyecto. Se definen las actividades que componen al proyecto. Se planifica el tema de los recursos. Se debe determinar la secuencia de las actividades. Hay una estimación en base a la duración de las actividades. También hay una estimación de los costos que tienen estas actividades en base a la duración, ¿cierto? Mientras más se prolongue una actividad, evidentemente el costo también se va a prolongar de forma proporcional a la duración de estas actividades. Hay un desarrollo respecto a los programas de trabajo, se determina un presupuesto y finalmente hay un desarrollo del plan de proyecto. Bueno, esto da paso a la estructura de subdivisión del proyecto, ¿ya? ESP. ¿Qué tiene que ver esta estructura? Es que nos sirve para identificar todas las actividades que son necesarias para lograr los resultados planteados para el proyecto. Posteriormente, es necesario definir una secuencia en la que se van a llevar a cabo, ¿ya? Porque todas estas actividades se relacionan una con otra. Y al representar dicha secuencia en un ordenamiento, esto es conocido como un plan. Cuando uno puede estimar las duraciones de estas actividades en base al método de ejecución y a los recursos disponibles, es posible construir ya un programa. Y finalmente, cuando se le asignan recursos
y al momento de la utilización de ellos es posible determinar un presupuesto y su evolución en el tiempo. Entonces ahí está la estructura de subdivisión del proyecto, la cual tiene algunos objetivos, restricciones, información y recursos. Y el proyecto se divide en actividades. Estas actividades deben tener una secuencia. Además, esta secuencia tiene un orden, ¿ya? Y en base a ese orden se puede construir un plan. Si seguimos en esta secuencia, estas actividades, ¿cierto?, a las cuales alude y son necesarias para desarrollar el proyecto, tienen una duración, y si juntamos, ¿cierto?, la duración con todo lo que hemos dicho, como por ejemplo el orden y la secuencia, podemos construir un programa. Y al tener en cuenta todas estas etapas, ¿cierto?, o todas estas características, como la duración de una actividad, el orden, la secuencia, podemos estimar un costo y en base a los costos podemos nosotros elaborar un presupuesto, ¿ya? Ahí es donde se grafica en este diagrama, ¿cierto?, cómo se relaciona el proyecto y se subdivide en actividades. Entonces, estas actividades dan paso a la descomposición del trabajo, ¿ya? Hay una estructura que se puede llevar a cabo que se llama Work Breakdown Structure, ¿ya? En inglés WBS, que tiene que ver con la estructura de descomposición del trabajo, que se representa todo el trabajo que se debe llevar a cabo para realizar un proyecto. Podríamos hacer un símil con un libro. Este sería como el índice de un libro. En él nos diría lo que hay que hacer en un proyecto. Se pueden subdividir, ¿cierto? O se pueden considerar algunos distintos niveles, como el nivel del proyecto, el nivel geográfico, el nivel por área, por disciplina, etcétera, ¿ya? Se agrupa o se subdivide en algunos niveles. Y Henry Ford tiene una frase, ¿cierto?, en la cual dice que un gran trabajo se realiza más fácil cuando se divide en pequeños trabajos. ¿Para qué sirve esta estructura de la que estamos hablando? Para asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo que es necesario y solo el trabajo que se requiera, ¿ya?, para completarlo de forma exitosa. Esta estructura establece los límites del proyecto y responde a la pregunta de ¿qué vamos a hacer? Entonces, para, por ejemplo, construir una casa, ¿cierto?, necesitamos nosotros colocar los cimientos, necesitamos finalmente hacer las terminaciones, ya, así que esto tiene que ver con ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una casa, entonces necesitamos llevar a cabo ciertas actividades que pueden ser subdivididas, ¿cierto?, en base a algunos componentes, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos y también les voy a dejar un ejemplo a desarrollar ustedes mismos. Entonces, un proyecto se hace evidentemente más manejable cuando se descompone en partes individuales. Cuando todas estas partes se unen, conforman la estructura desagregada del trabajo, que en este caso es conocida por la sigla WBS. La subdivisión del trabajo del proyecto en componentes más pequeños y manejables, ¿cierto? También este concepto está asociado a dividir y vencerás, fue lo que adoptó el emperador romano Julio César.
Entonces, de forma análoga a un rompecabezas, podríamos nosotros decir que el proyecto se puede dividir en todas esas actividades que están representadas por cada uno de los colores que componen esta estructura. La definición que tiene esta sigla, ¿cierto?, corresponde a la descomposición jerárquica del trabajo que se va a llevar a cabo, que se va a ejecutar por el equipo de proyecto. Esta está orientada a productos entregables para alcanzar los objetivos de un proyecto, programa o portafolio. El WBS organiza y define el alcance total del proyecto. Subdivide el trabajo en piezas de trabajo que son más pequeñas, lo cual lo hace más manejables y controlables. Entonces aquí podemos ver que hay 4 niveles que se presentan, donde los niveles más bajos son llamados paquetes de trabajo, ¿ya? Entonces, en el nivel 1 está, por ejemplo, la idea del proyecto como tal, por ejemplo, una casa. Y en el nivel 2 hay algunos paquetes de trabajo, ¿cierto?, donde se ven representadas por estos rectángulos que se componen y se relacionan en base a las distintas actividades que se deben desarrollar. El WBS es la línea base del alcance que tiene el proyecto. El trabajo contenido en estos paquetes de trabajo pueden ser planificados en el tiempo, que esto da paso a un cronograma, estimados en costo, que esto da paso a un presupuesto, y pueden ser evidentemente monitoreados y controlados. Entonces aquí se da un ejemplo, ¿cierto?, de lo que se necesita para llevar a cabo una bicicleta, y se aplica esta técnica o esta subdivisión del trabajo en las distintas subsistemas que componen el sistema de la bicicleta. Como podemos ver, el sistema principal sería la bicicleta, ¿cierto?, que corresponde a la visión del producto final. Como subsistema está el montaje del esqueleto, el sistema de frenos, el sistema de cambios, ¿ya? Cada uno de ellos tiene ciertos componentes y cada elemento contiene el 100% del trabajo para completar el producto que se va a llevar a cabo en este caso. Ya en este caso se pone como ejemplo una bicicleta. Hay elementos específicos que corresponderían a los componentes de cada uno de los subsistemas, donde por ejemplo dice procura que hay algunos componentes y accesorios. Después está el montaje del esqueleto, que para montar el esqueleto necesito el cuadro, la horquilla, el manubrio, los pedales, el asiento, ¿ya? Estos elementos, que evidentemente son subordinados, pertenecen solo a un elemento superior, ¿ya? O sea, estos son componentes de un subsistema que corresponde a uno de varios subsistemas que están presentes en el desarrollo de este proyecto. ¿Qué más podemos ver? Que hay un orden jerárquico, ¿cierto? Y hay un código que se asocia a cada uno de estos esquemas o cada uno de estos recuadros, tal como se aprecia en la etapa o en el subsistema de integración, donde podemos ver los componentes relativos al concepto, las especificaciones y las pruebas. Y dentro de las pruebas están las pruebas de componentes, las pruebas de conjuntos y las pruebas con el cliente, ¿ya?
a eso yo le puedo definir un código o un número en base a cada uno de los componentes que tenga dicho subsistema. Bien, para cerrar, ¿cierto? La clase de hoy, lo que les voy a pedir que tengan como tarea, en este caso les va a servir solamente como preparación, ¿cierto? Para la prueba, ya que seguramente vaya algo que deban desarrollar ustedes. Como ejemplo de aplicación, les voy a pedir que ustedes elaboren una descomposición de estructura de trabajos, ESP en español, WBS en inglés, de acuerdo a un tema en particular, idealmente de experiencias previas que ustedes hayan tenido de una idea de proyecto, ¿ya? Como ejemplo, di aquí el de la bicicleta, ustedes pueden averiguar cualquier otro que tenga relación, ¿cierto?, con lo que ustedes han experimentado, ¿ya? Así que eso quiero dejarles de tarea con el fin de que se preparen, ¿cierto?, para la primera prueba que nosotros tendremos seguramente a fines de septiembre, principios de octubre. Bien. Ya muchachos, como pasé la lista, voy a dejar la clase de hoy hasta acá. Ya, ahí este es un ejemplo que hizo alguno de sus compañeros, ya, donde por ejemplo puso como ejemplo la casa, dio algunas obras preliminares, ¿cierto? Dentro de estas obras preliminares está la instalación de faena. Dentro de la instalación de faena, ¿cierto? Fíjense que hay un código que se le va asociando. Hay un escarpe del terreno, un cierre perimetral, la construcción, ¿cierto?, de baños químicos y la sanitización del lugar. Fíjense que cada uno de estos componentes que están relacionados al subsistema dan paso a un subconjunto, ¿cierto?, de actividades. Dentro de estas mismas obras preliminares podríamos considerar instalaciones provisorias como la instalación de agua potable, instalaciones eléctricas, etc. Y con ello podríamos dar por cerrado las obras preliminares. Después podríamos pasar al tema de la obra gruesa como segundo ítem o segundo conjunto, que la compondrían el movimiento de tierra, el llevar a cabo fundaciones, algunos elementos estructurales y techumbre. Tercero está el tema de las instalaciones, podrían ser consideradas las sanitarias, eléctricas y de gas. Fíjense que todos tienen un código que los identifica, ¿ya? Y que está asociado al subconjunto al cual pertenecen. Posterior a ello está el tema de las terminaciones, donde hay una tabiquería interior, una aislación térmica, un revestimiento y el desarrollo o la elaboración, la construcción de pisos. Y finalmente, en obras complementarias, tenemos la construcción de rejas, de jardines y la decoración. ¿Ya? Este es un ejemplo de un trabajo que hizo uno de sus compañeros. ¿Ya? Bueno, y dice, hemos concluido la primera sesión, pero en realidad es la segunda. Y les dejo mi correo, que se llama, o lo pueden escribir, ¿cierto?, como francisco.cuevas.irarrazabal@gmail.com. ¿Ya? Así que me pueden escribir en caso de alguna duda en base a la tarea que les di, ya que sería este ejemplo de aplicación, ya que hemos visto harta teoría,
hartos conceptos, pero sería bueno que los pudiesen materializar o de alguna forma ir practicando, ¿cierto? Para o de cara a la prueba que vamos a tener en un par de semanas, ¿ya? Bien. Ojo, les aclaro que esta actividad no está evaluada, pero sí podría considerar el otorgarle 0,5 décimas, ¿ya? Para nuestra, bueno, para la prueba más baja en realidad. Este trabajo entonces, para quienes lo desarrollen, les voy a dar una semana, ¿cierto? De aquí al próximo miércoles, para que me envíen sus trabajos a través de el correo, ¿ya? O podría también habilitar el aula virtual, que es más cómodo para mí, por lo menos para tener un respaldo y saber cuándo subieron sus archivos. Tengan en cuenta que tengo la capacidad o la facultad de darles un plazo, y el que entregue posterior a ese plazo, a pesar de que me llegue al correo, no lo voy a considerar para la evaluación, porque después se transforma en una carga al momento de considerarlos para el tema del aumento de sus puntos, ¿ya? Así que como forma de ayudarles, les voy a dar esta opción de tarea para que la puedan subir por medio del aula virtual, ¿ya? Bien, 0,5 décimas les voy a dar entonces para todos aquellos que desarrollen esta tarea. Ya, muchachos, dejemos entonces la clase de hoy hasta acá. Este ejemplo de aplicación, para todos los que quieran llevarlo a cabo, les voy a habilitar en el aula virtual un buzón de trabajo, ¿cierto? Para que ustedes puedan hacerme llegar sus trabajos. En esta ocasión voy a aceptar los trabajos solo hasta el miércoles siguiente, ya que me llegan trabajos de forma posterior, entonces no es justo para todos los que cumplen con las fechas, ¿ya? Así que por eso voy a dejar como fecha tope el próximo miércoles. Y puede ser una estructura similar a esta, ¿ya? Para eso les di este ejemplo un tanto más complejo. Ustedes vean cómo lo desarrollan, en base a qué tema. Ojalá no el mismo, ¿cierto? Porque evidentemente, para que piensen un poquito y puedan recabar más información. Ya, muchachos, vamos a dejar de grabar acá. Vamos a dejar de compartir y vamos a finalizar también la grabación.